todos los seres humanos tienen luz y tienen oscuridad. Aceptar la luz, maximizarla y reconocerla es muy fácil. Pero realmente aprender a amar nuestra sombra, aprender a identificar que no somos esas identidades y máscaras que adoptamos, sino que realmente somos mucho más que eso, requiere de un esfuerzo y de un trabajo bastante grande. Hoy tengo un invitado increíble que de verdad tiene grandes conocimientos, así que el contenido de valor que vas a recibir en este episodio relacionados con tu luz, con tus sombras, con tus máscaras y la identidad o las identidades que adquieres para parecer ser otra persona, porque aún no logras identificar quién eres, es maravilloso. Quédate hasta el final de este episodio. No te lo pierdas, porque de verdad que vas a hacer como, ¡wow! ¡Uy! Todo el capítulo. Yo soy Tatiana Castro y te doy la bienvenida aquí a Secretos de Manifestación. También te invito a que le hagas clic a la campanita para que te suscribas y literalmente el canal te avise cuando subo un video, lo cual es todos los días. Vamos a ver qué nos tiene Sergio Marina. Ya saben que me encanta tener invitados que nos ayudan a expandir la conciencia, a crecer, a alcanzar otros niveles. Y hoy tengo a alguien muy especial, Sergio Marina. Sergio, ¿quién es? Es terapeuta transpersonal, director del Centro de Salud Integrativa Delfis, pero además es escritor de 4 libros y es conferencista. Así que este contenido del día de hoy te va a encantar. Sergio, qué gusto tenerte con nosotros hoy. Querida Tatiana, es un auténtico placer, un honor estar contigo y con todas esas bellas almas que te acompañan y que siguen tu gran contenido. Es un placer. Gracias de corazón por la invitación. No, qué gusto. Además, porque habrá personas que aquí se están preguntando y los que nos están viendo, ¿qué es un terapeuta transpersonal? Cuéntanos un poquito acerca de esto. Sí, Tatiana, cuando hablamos de transpersonal, tiene que ver con una de las fuerzas de la psicología. Es decir, la psicología tradicional o la que históricamente se ha desarrollado, pues ha habido ciertos movimientos, ciertos cambios, ciertas corrientes, ¿no? Pues pienso en esa psicología más conductual, pienso en el psicoanálisis, ¿verdad? Esa psicología humanista. Y luego, a raíz del paso de la psicología humanista es la que llega, en este caso, la psicología transpersonal. ¿Qué es lo que atiende la psicología transpersonal? Pues como dice la palabra, trans quiere decir más allá de la persona. Es decir, únicamente no contemplamos la parte físico, especialmente la parte pues psicoemocional de la persona, sino que comprendemos que el ser humano evidentemente pues también tiene una esencia, tiene una chispa divina y evidentemente pues esa parte transpersonal que va más allá de la persona es la que también forma parte de ese conjunto integral y holístico que configura y conforma el ser humano. Entonces, principalmente trata eso, ¿no? No solo esa parte, la dimensión más personal, sino que abarca pues esa espiritualidad profunda, ese ser interior que cada uno lo pueda definir como lo sienta, pero busca pues esa parte también más íntima que quizás en otras dimensiones de la psicología pues no se tiene en cuenta, ¿no? Únicamente pues la psique y todos sus procesos, que es importante evidentemente, pero hay mucho más allá. Es decir, sabemos que evidentemente el alma se manifiesta, el espíritu a través del alma se expresa y esa parte es muy importante y muy relevante para navegar en el río de la vida. ¿Para qué le puede servir a una persona el entender esto? Sí, Tatiana, yo siempre comparto que para vivir, que muchas veces lo hacemos al revés, ¿no? Es decir, llega ese darse cuenta en la vida de un ser humano, que es ese famoso despertar. Pero el despertar es el darse cuenta, ¿no? Cuando uno percibe
pues que quizás no solo es un cuerpo físico, que tiene algunas emociones de vez en cuando, unos sentimientos, y que es verdad que energéticamente pues percibe, ¿no?, el contacto con otras formas de vida, sino que de alguna manera se da cuenta de que quizás la vida se expresa también a través de la eternidad, ¿no? Cuando ya poco a poco empezamos a percibir que la muerte no existe, que la vida sigue más allá de la vida, sin lugar a dudas, y empezamos a cuestionarnos ciertas cosas, ¿no? Lo que siempre me gusta describir es que para llegar a una espiritualidad y entendiendo la espiritualidad desde el conocimiento profundo de lo que somos y de la realidad que nos rodea, es importante, sobre todo para anclarse bien a una espiritualidad verdadera, porque, en fin, nuestro ego, ¿no?, esa falsa identidad que de alguna manera hemos adoptado, esas identidades varias que de alguna manera pues nos hemos identificado, ¿no? Pues yo soy Sergio, soy doctor en no sé qué, tengo este trabajo. Bien, eso son identificaciones, pero somos algo mucho más grande, ¿no?, que no tiene etiqueta, ¿no?, que es excelso. Bien, para llegar a esa dimensión profunda, nosotros ineludiblemente y necesariamente necesitamos un cierto equilibrio interior. Es decir, esa personalidad asociada que todos tenemos, que configura nuestro yo físico, energético, mental y emocional, necesita estar lo más maduro, lo más equilibrado y lo más armónico posible para que podamos vivir lo trascendente, podamos vivir lo transpersonal de una forma mucho más serena y mucho más amable. De hecho, perdona, Tatiana, y ya te doy la palabra, estoy escribiendo, ahora en septiembre aparece No, otro no nuevo me des libro, la pero palabra. Estoy encantada sí, con lo que estás diciendo. Así que sí, sigue contándome. sí, estoy escribiendo sobre un tema que he percibido a lo largo de mis años de estar con mucha gente, de acompañar a personas, pues en encuentros, en formaciones, que es que cuando llega ese despertar en las personas, el ego, nuestro ego, es muy rápido, es muy hábil y se mueve muy bien en el terreno de la espiritualidad. Es decir, muchas veces estamos viviendo una espiritualidad sin darnos cuenta desde nuestro ego, no tanto desde Wow. nuestra esencia, desde nuestro centro, ¿no? Y esto lo estoy plasmando, lo estoy escribiendo, ¿no? No es algo nuevo porque desde la psicología transpersonal se habla del concepto de evasión espiritual, que tiene que ver cuando todo ese material que está dentro de nosotros, que todos tenemos, que es un material doloroso, es un material pues que está ahí en nuestras heridas de la infancia, que hay material pues de contención, represión, hay mucho material ahí que necesitamos. Tenemos una sombra personal también que tenemos que cuidar, que tenemos que abrazar y evidentemente tenemos máscaras, ¿no?, que de alguna manera son esos velos que nos ponemos de cara a los demás para que de alguna manera nos podamos proteger de ese dolor que nosotros no queremos ver y no queremos atender y para que los demás no nos, de alguna manera, nos lastimen. Bien, cuando eludimos esa tarea de mirar el dolor y abrazar ese dolor y salir del dolor desde el propio dolor, lo que hace el ego es se evade de ese dolor y busca vías de escape para no mirar ese contenido. Y es ahí donde nace y donde se crea el famoso ego espiritual, que es una forma, como tantas otras, de evadirse de uno mismo Wow. para camuflarse de esa parte, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la mejor espiritualidad, la que siempre, también los grandes sabios de sabiduría, maestros y maestras de todas las épocas, siempre han apuntado a que, en primer lugar y como preferencia, tenemos que apuntar no solo a lo sutil, no solo a lo sagrado, que sí, que es relevante, pero para sostener esa vibración elevada de lo que representa lo transpersonal, necesitamos tener unos vehículos de conciencia armonizados lo más posible, ¿no? Ese cuerpo físico en buen estado, sutil, alcalino, energético, ¿verdad? Ese mundo emocional con una buena gestión emocional, que podamos drenar todas esas emociones de dolor que seguramente tenemos almacenadas como consecuencia
de todos esos procesos que hemos vivido, sobre todo en silencio y en soledad. Y, por supuesto, nuestro ámbito mental. Sabemos que hay dos estratos mentales, el ámbito mental concreto, inferior, que es el que, de alguna manera, nos asedia en nuestra cotidianidad con muchos pensamientos, con muchas creencias, ¿verdad? Que lo vivimos. En la loca de la casa es esa radio encendida que no para, ¿verdad? Que siempre piensa en negativo, que siempre piensa en el futuro, que se va al pasado. Bien, pero tenemos otro ámbito mental, que es el ámbito mental superior, que es un ámbito donde tiene que ver más con la creatividad, con lo abstracto, con lo sutil, ¿verdad? Bien, pues cuando poco a poco vamos poniendo orden, vamos sutilizando todos esos vehículos de conciencia, cada vez más podemos ir percibiendo y degustando todo lo que tiene que ver con lo sagrado. De hecho, los antiguos siempre reflejaban esto que acabo de compartir, siempre con el cáliz, la forma del cáliz. Es decir, la esfera del cáliz es precisamente eso. La copa representa la personalidad y lo que entra, y de alguna manera es el yo superior, es la divinidad. Pero para que pueda el yo superior plasmarse, pueda ponerse e integrarse en la copa, necesitamos una base de ese cáliz bien sólida, ese cuerpo físico. Necesitamos también esa estructura que aguanta la parte superior, también consistente, que es nuestro ámbito emocional, y lo que es la esfera donde va a llenarse lo que vamos a emplear, en este caso como asociándolo al yo superior, que es el ámbito mental, tiene que estar bien equilibrado también. Con lo cual, la mejor espiritualidad es, insisto, equilibrar el cielo y la tierra, equilibrar nuestra personalidad y nuestra individualidad, ¿no? Las dos tienen que ir, siento yo, de la mano y expresarse pues con mucha naturalidad, ¿no? Y para esta tarea, Tatiana, requiere por nuestra parte de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha compasión con nosotros mismos, de mucha confianza ante la vida y, por supuesto, de mucha, diría yo, de autoamabilidad, ¿no? De tratarnos bien, respetarnos, escucharnos, no engañarnos, ser lo más auténticos y veraces posibles para ir poco a poco caminando y recorriendo el sendero de la vida que nos va a permitir ir, pues eso, reconociéndonos más como seres humanos, ¿no? Esa palabra es muy bonita porque ser humano, ¿no? Es que la palabra nos lo dice, son dos estructuras, ¿no? Dos formas de percibir la vida, ¿no? Sergio, has dicho varias cosas que me parecen claves. Tenemos que irnos a un corte de un bloque, pero yo quiero que volviendo podamos hablar, me impactó que hablaste, que estaba tomando apuntes, de las sombras, de las máscaras y de las identidades. No te vayas, porque yo quiero que tú también amplíes tus conocimientos y de verdad puedas vivir una vida plena. Vivir la vida con propósito es algo que todos queremos tener, pero a veces el darnos cuenta de que tenemos cosas oscuras en nuestro interior que no hemos podido sanar hace que el camino sea difícil. Sin embargo, muchas veces al identificar esas sombras nos podemos dar cuenta de que vienen de atrás, de que no es algo que hayamos aprendido aquí y ahora, sino que muchas veces son patrones generacionales que estamos repitiendo una y otra vez en una lealtad invisible que es cíclica y que no para hasta que alguien decide verla. Espero que tú seas ese que hoy decide verla y que dice, yo estoy dispuesto a sanar. Y es por esto que quiero invitarte no solamente a que asistas a uno de mis talleres de constelaciones cuánticas, los cuales hay todos los meses, sino que adquieras mi libro, Desata tu poder interior, constelaciones cuánticas para transformar tu vida, donde además vas a poder ver testimonios de otras personas que tal vez como tú pasaron por lo mismo. Vas a entender cuáles son los roles en las dinámicas, no solamente con la pareja y los padres, con los hijos, con los jefes. Pero además de esto vas a entender por qué repites una y otra vez los patrones ancestrales que parecen tuyos, pero vienen de mucho más atrás. Si quieres más información para que no te pierdas los talleres y para que puedas adquirir el libro, acá abajo te dejo el link de mi WhatsApp y también de donde puedes adquirirlo.
sigamos con Sergio Marina, que lo que tiene es información para nosotros. En el bloque anterior, Sergio, nos hablaste de las máscaras. ¿Cómo así que las máscaras? ¿Estaría esto relacionado con las diferentes identidades o es lo mismo? Sí, Tatiana, las máscaras es un recurso que utilizamos psicoemocional para de alguna manera evadirnos de esas heridas que de alguna manera tenemos marcadas, ¿no? Cuenta que desde que ya estamos en el vientre materno, ya recibimos información por parte de nuestros progenitores y en especial sobre todo de mamá. Bien, hasta el quinto año de vida, nosotros somos muy vulnerables a todos los niveles. Vivimos mucho desde la esencia, pero vivimos la experiencia multiplicada siempre. Es decir, muchas veces podemos percibir abandono porque no cubrimos esas necesidades que en ese momento nosotros ansiamos. Y ahí lo que se establece son marcas, son heridas, ¿no? Hay 5 heridas y cada herida tiene una serie de características que son las que cuando en edad adulta desarrollamos nuestra personalidad vienen asociadas precisamente a un patrón. Puede ser un patrón de abandono, puede ser un patrón de rechazo, de humillación, de injusticia. Bien, para de alguna manera evitar que ese dolor que está en nosotros nos duela y para evitar que los demás puedan ver ese dolor que nosotros tenemos, lo que empleamos es una estrategia psicológica que son las máscaras. Es decir, para evitar que el del otro no me vea, yo me pongo una coraza, ¿no? De hecho, Wilhelm Reich hablaba de esa coraza física y psíquica. Bien, pues las máscaras es una identidad, ¿no? Es un personaje que nosotros creamos, artificial, evidentemente, para, de alguna manera, eludir, compensar y evitar que eso me duela y que los demás detecten que, de alguna manera, eso me puede doler. Entonces, eso, de alguna manera, tenemos que verlo no como algo negativo, sino como un elemento para nuestro crecimiento, ver y darnos cuenta cuando estamos actuando desde esa máscara, cuando nos damos cuenta y tomamos conciencia de que no somos nosotros de verdad, sino que quizás queremos aparentar algo, quizás queremos demostrarle a otra persona algo, quizás queremos ensanchar, ¿no?, nuestro ego para que los demás, en fin, descubran pues lo talentosos que somos. Bien, vamos de alguna manera perfilando esa identidad porque de alguna manera lo que necesitamos ahí en el trasfondo verdadero es amor. Es decir, como no somos capaces de reconocer ese material y necesita ese material ser amado, abrazado, reconocido, pues de alguna manera ponemos esas máscaras para llamar la atención de los demás, ¿no? Para de alguna manera que nos puedan reconocer, que nos puedan valorar de alguna manera eso que de alguna forma nosotros no estamos haciendo con nosotros mismos. Por tanto, el trabajo en consciencia que deberíamos ir haciendo poco a poco es cuando yo me doy cuenta, Sergio, que estoy actuando, que me he puesto la máscara en el trabajo, me he puesto la máscara en familia, me he puesto la máscara relacionándome con los amigos, es darme cuenta que estoy actuando, darme cuenta que estoy sobreprotegiéndome en exceso y volver a la esencia y volver a mi naturalidad como persona, con mis luces, con mis sombras y evidentemente con mi vulnerabilidad. Y eso, poco a poco, lo que vamos haciendo es sanando esas heridas interiores y vamos mostrando más nuestra autenticidad, ¿no? Lo que a día de hoy se llama esa coherencia interna, ¿no? Ese sentir, ese pensar y ese decir que vaya siempre en la misma dirección, ¿no? Yo creo que eso nos hace genuinos y auténticos. Y ese es un trabajo, evidentemente, de ir quitando velos poco a poco, ir descubriendo, ¿no?, esos autoengaños que nos vamos haciendo para ir poco a poco permitiendo que se pueda aflorar nuestra bella y hermosa identidad. Sergio, ¿cuáles son esas 5 máscaras? Hablaste al comienzo de 5. ¿Cuáles son? Porque la gente que nos está viendo
seguramente se pregunta, bueno, ¿y yo cómo reconozco si yo tengo una máscara o no? Las máscaras siempre son asociadas a cada herida. Es decir, cada herida tiene siempre una máscara asociada. Eh, es el mecanismo de compensación, como decía, ¿no? Por tanto, lo primero que tendríamos, que esto es un tema muy largo, ¿no? Es identificar qué tipo de herida puede tener un ser humano. Como decía, hay 5 heridas del alma. Está la herida de abandono, de rechazo, de humillación, de traición y de injusticia, ¿no? Entonces, pues cada herida, de alguna manera, está marcada no solo en la parte psicoemocional, sino también en la estructura física corporal. Es decir, viendo a una persona, por ejemplo, su rostro facial, su rostro corporal, podemos incluso saber qué tipo de herida más predominante tiene, que evidentemente no hay que seguir siempre con un determinismo. A mí los determinismos no me, en fin, no me siento cómodo, ¿no? Pero sí que es verdad que el perfil psicosomático que pues siempre nos han expresado los sabios, pues se acaba cumpliendo, ¿no? Porque las emociones las registra el cuerpo y el cuerpo va ejerciendo de contenedor emocional, ¿no? Es decir, se condensa esa energía y corporalmente esa emoción no expresada, ese llanto no emitido, ese dolor no canalizado, se acaba de alguna manera manifestando en nuestra corporalidad. Por tanto, pueden ser máscaras, por ejemplo, hay una máscara que es la máscara dependiente, ¿no? Personas que han sufrido un rechazo en la infancia, un abandono también, lo que hacen es emplean una máscara psicoemocional de dependencia. Es decir, son personas que necesitan el contacto constante de apego, de estar cerca de alguien para no sentirse de alguna manera abandonados, porque su miedo es la soledad. No pueden estar solos. Cuando están en momentos de soledad, de introspección, se sienten internamente con mucha compulsión. Entonces, ¿cuál es el movimiento psicológico? Es tratar de compensar esa soledad acercándome a las personas, buscando entretenimiento constante, huir precisamente de ese elemento que nos está generando dolor interno, ¿no? En fin, como esa máscara, hay otras máscaras más, pero insisto, tiene que verse en clave de cuál es la herida profunda que más nos impacta en nuestra vida, ¿no? Como también el tema de la sombra, que esto también es un tema muy, muy interesante, ¿no? Pero lo tendríamos que ver en esa clave más global. ¿Cómo hace una persona para identificar si tiene una máscara? ¿Y cómo hace una Sobre, persona para saber cuál es la herida? ¿Hay algún camino para encontrar eso? Sí, las 5 heridas del alma están muy desarrolladas y están muy descritas en cualquier libro serio de psicología profunda, transpersonal, y muchos autores han escrito y yo todo lo que he podido leer sobre heridas del alma, la verdad que son escritos que se pueden leer con suma naturalidad, facilidad y se pueden llevar. Cuando uno lee las 5 heridas, puede ser que nos podamos sentir identificados con esas heridas, ¿no? Insisto, tener en un momento dado en la infancia un rechazo por parte de papá, una necesidad de abandono, una traición también, ¿no? Me han prometido ir al parque y finalmente no se puede ir, me siento traicionado. También, pues, esa herida de injusticia, ¿no? De sentir que las cosas no son como son. Bien, podemos tener de esas heridas las 5, todas, tenemos un poco de cada, pero es verdad que hay algunas heridas, normalmente dicen que entre 1 y 2, que sí que son muy marcadas en cada persona. Es Eso te iba a decir, preguntar yo. ¿Puede una persona tener varias, no? sí, efectivamente, efectivamente. Yo, por ejemplo, ya desde hace muchos años que identifiqué y trabajé con las heridas, yo tengo 2 heridas muy marcadas, ¿no? Una es la herida de injusticia y la otra de traición. O sea, es por mi comportamiento, mi perfeccionismo muchas veces, mi necesidad de controlar las cosas, este rasgo psicoemocional mío, que evidentemente es lo que hay que ir puliendo, tiene que ver directamente con esas heridas, ¿no? De cómo a día de hoy actúo, de lo que yo viví y percibí en la infancia.
Tú seguro, Tatiana, que eres una gran consteladora, has podido ver, ¿no?, todo ese nexo de unión del transgeneracional, de lo que recibe el papá, de lo que el niño viene. Es información que ineludiblemente no se pierde, se guarda, ¿no? Increíble, ¿no?, ver todo esto. Entonces, cuando observamos esas 5 heridas, los rasgos que tienen esas heridas y las máscaras que empleamos para compensarlas, nos podremos dar cuenta que seguramente podemos tener un poco de todas, pero hay una o dos heridas muy marcadas que seguro que uno se va a identificar por completo, ¿no? Entonces es interesante conocer ese material para ir poco a poco trabajándolo. Sergio, tenemos que irnos a un bloque. Yo estoy de verdad bien entusiasmada con lo que nos estás contando y en el siguiente quiero que nos hables de las sombras, porque eso también me quedó sonando. Así como tenemos luz, tenemos sombras. No te vayas para que descubras cuáles serán las tuyas o cómo identificarlas. ¿Qué tal si yo algún día te dijera que tú puedes lograr vivir una vida distinta? Esa vida que siempre has querido y que siempre has soñado, pero que parece siempre estar un paso más allá de distancia de quien tú eres. Bueno, hoy quiero invitarte a que adquieras mi suscripción. Tengo más de 15 talleres donde tengo 4 mini constelaciones, una sesión de aclaramiento, talleres de riqueza como hiperriqueza, abundancia infinita, que fuimos 800 personas en vivo manifestando milagros, alma gemela. Hay más de 15 talleres de todos los tipos por un valor realmente casi que por el valor de uno, menos del valor de uno. Te quiero invitar a que lo tomes para que puedas realmente ver un cambio radical y total en tu vida. Aquí abajo te dejo toda la información al respecto. Y sigamos con Sergio, que realmente este episodio está increíble. Es tan agradable sentir que tenemos una gran luz, pero a veces cómo nos cuesta enfrentarnos a la parte sombría de nuestro ser. Sin embargo, somos lo uno y lo otro. Sergio, ¿cómo identificamos esas sombras y cómo aprendemos a aceptarlas como parte de quienes somos? Pues lo has descrito muy bien, Tatiana, en tu presentación. Todos tenemos luces y sombras, ¿no? Todos atesoramos esa famosa película del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces, todos tenemos ese relato en nosotros, ¿no? Una parte muy luminosa, pero también hay una parte sombría. Esa parte sombría es la parte que de alguna manera tenemos que ir sanando, porque es una parte nuestra. Es una parte que hay mucho material energético de gran valor, de gran alcance y donde hay una potencialidad muy grande en el ser humano. Es decir, en la medida que yo voy aflorando todo ese material inconsciente que tiene que ver con lo que he reprimido, con lo que he negado de mí, con todo aquello que de alguna manera no quiero ver, no quiero mostrar a los demás, he escondido y he negado de mí. Todo eso está en la psique, en la parte inconsciente. Todo ese material presiona hacia arriba, es energía que sube hacia arriba. ¿Qué pasa? Que cuando esa energía densa sube a la psique, el consciente, la parte que nos damos cuenta que cada vez es más estrecha, dice la ciencia a día de hoy que es únicamente un 3% versus el 97% de material inconsciente, cuando ese material sube a la psique, el consciente lo ve y lo vuelve a rechazar. Es decir, no permitimos que todo ese material se pueda observar. ¿Cómo podemos identificar la sombra? Bien, el movimiento es muy claro. Como no quiero ver esa parte, el consciente no la quiere ver, lo que hacemos es proyectarla fuera. Es decir, yo no quiero ver eso que hay en mí, mi mal genio, mi mal humor, mi mal carácter, mi lado oscuro, esas pasiones que a lo mejor puedo tener, esos vicios que en algún momento no quiero mostrar, esos sueños que no se los cuento a nadie, sino que guardo en la intimidad, ¿verdad? Todo ese material que entra la lujuria, puede ser el deseo, cualquier cosa que de alguna manera no quiero mostrar a los demás y lo estoy escondiendo, lo que hago es proyectarlo en los demás y a través del otro
yo lo estoy viendo. ¿Y cómo lo veo? Cuando me fascina en exceso lo que veo, se le llama la sombra dorada, o la sombra personal cuando tiene que ver con algo que me detesta del otro. Es Espera, decir, espera, porque esto me pareció la sombra dorada. ¿Puede ser eso? Porque mucha gente eso no lo logra identificar. Se encantan, se fascinan, es como ese enamoramiento de así algo es. específico que tiene el otro. ¿Eso también es parte de la sombra? Claro, efectivamente, Tatiana. Es decir, yo, por ejemplo, ahora estamos compartiendo y yo puedo ver en ti tu educación, tu exquisitez a la hora de formular las preguntas, tu buen humor, tu alegría, tu contento, ¿verdad? Bien, todo eso que yo estoy viendo en ti, de alguna manera es mío, pero lo estoy viendo a través de ti. Es decir, ¡Wow! ahí tenemos la sombra, ahí hay una proyección. ¿Qué es lo que yo estoy viendo de mí a través de Tatiana? Cuando son rasgos muy positivos que observas claramente en el otro, ahí tenemos la sombra dorada. Pero también tenemos la otra sombra. Si, por ejemplo, Tatiana fuera desordenada y yo viera en Tatiana y el desorden me pone, es que fíjate, es que, bien, eso es un rasgo que me está sacando de mi lugar, que estoy notando cómo se mueve internamente algo en el otro, porque yo no lo veo en mí, ¿qué hago? Proyectarlo en el otro. Entonces, cuando el otro me está mostrando y me hace de espejo algo que a mí me mueve, me cuece internamente, me hierve la sangre, ¿verdad? Ahí tengo un elemento de sombra al cual tengo que trabajar. No es que el otro sea desorden. Si tú estuvieras en paz interior, que hubiera desorden o no hubiera desorden, que hubiera ruido o no hubiera ruido, tú estarías en el centro. A ti el desorden te mueve porque internamente tú tienes ese desorden y por eso lo estás viendo, pero lo ves en el otro porque no lo reconoces como tuyo. Entonces, Qué normalmente poderoso esto que estás diciendo, la verdad. Qué poderoso. identificamos la sombra, Tatiana, siempre con los excesos. Cuando hay excesos en nuestras vidas, respuestas rápidas, respuestas reactivas, mal genio, fíjate, juicios, cuando decimos en el argot terapéutico que cuando levanta sombra o cuando huele a sombra es cuando empezamos a enjuiciar, fíjate aquella persona, fíjate el otro lo que hace, lo que estamos juzgando en el otro y etiquetando en el otro es sombra nuestra que estamos viendo en el otro, pero no la reconocemos como propia. Entonces, el trabajo precisamente es ir invirtiendo la conciencia y darte cuenta y preguntarte qué es lo que te está moviendo a través del otro. ¿Qué es lo que niegas de ti que no estás aceptando? ¿Qué es de alguna manera lo que valoras y te llama la atención en el otro, que no reconoces en ti? Toda esa inversión de la conciencia te va a ir ayudando poco a poco a ir abrazando capas y capas de material pues, reprimido, material negado, que de alguna manera pues incluso somatizamos con enfermedades, como bien sabemos, pero que necesita ser liberado, ¿verdad? Necesita ser aflorado de una forma amorosa, abrazar ese material, no, no rechazar la vergüenza, abrazar esos momentos nuestros de vulnerabilidad. Es muy importante una gestión emocional correcta y eso pasa siempre, ineludiblemente, por observar lo que hay. Ese es el primer paso donde la conciencia se dispara. Cuando observamos con naturalidad y espontaneidad, con amor, lo que hay y lo que es, ahí el impulso conciencial es enorme. Observo, me doy cuenta y lo acepto. No pasa nada si tengo envidia. Claro que voy a tener envidia, porque en la parte sombría ahí hay envidia, ahí hay represión, hay contención. Lo observo. Maravilloso. Respíralo y acéptalo, pero permítelo que se exprese. Y así con todos los movimientos que tienen que ver sobre todo con material sombrío que van asociados a la rabia, la ira, en fin, todas esas emociones que ya sabemos que son un poco más densas, versus las otras que también, pues evidentemente, esa fascinación con el otro, ¿no? Cuando hay un personaje a lo mejor público o alguna persona que nos llama mucho la atención,
fíjate el grado de inteligencia que observo en esa persona. Pues eso que estás viendo en el otro es material que tú llevas consigo, porque si no, no lo verías en el otro. Si tú no lo llevaras, no serías capaz de reconocerlo en el otro. Con lo cual es algo bonito, hermoso y que debemos trabajar, porque el trabajo de la sombra es un trabajo importante. Todo lo que has dicho me ha parecido súper importante, además muy impactante. Sergio, la gente que te quiera encontrar, que quiera ver más de tu contenido, ¿a dónde puede buscarte? ¿Cómo te encuentra en redes sociales? Sí, gracias, Tatiana. Pues tengo una página web que con mi nombre y apellido, sergiomarina.com, y un canal de YouTube donde pues humildemente vamos compartiendo cositas y temitas que creo que son interesantes para el cultivo de nuestro mundo interno. Y bueno, en Instagram también con mi nombre y apellido, creo que es, no sé si es Sergio Marina o Sergio-Marina o Doctor Marina, pero en cualquier caso, Sergio-Marina, creo que estás. vale, vale, sí. Y ya está, encantado pues eso, de estar contigo. Ha sido un placer y todo un honor compartir y charlar contigo y con toda tu hermosa comunidad. Claro que sí. Fue un gusto para mí. Y bueno, ya ustedes vieron, qué interesante todos estos temas, sobre todo el último, de la sombra, cómo identificar qué hay en ti que necesitas o que maximizar y dejar salir o que poder sanar. Fue un gusto para mí haberte tenido aquí en Secretos de Manifestación. Soy Tatiana Castro y te invito a que le hagas clic aquí a la campanita del canal para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos porque son así interesantes como el de hoy. Nos vemos en un próximo episodio.